A veces la vida te golpea justo donde más duele, y ni siquiera ves venir el golpe. Soy Julián Salazar, tengo 64 años, y mientras cuento esto, siento que aún me arde el pecho como si estuviera viviendo aquel día otra vez. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan duro, y mucho menos que vendría de alguien a quien amé más que a mí mismo, mi nieto. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Desperté antes de que saliera el sol, con el mismo dolor en las rodillas de siempre, ese que me recuerda que los años pesan y que mi cuerpo ya no es el de antes. Me preparé un café sencillo, lo tomé sentado en el patio, mirando cómo las hojas del viejo árbol que planté cuando nació mi hija se mecían con el viento. Era mi momento de calma, mi único refugio. Salí de casa con mi chaqueta gastada y mi sombrero viejo, pensando únicamente en retirar dinero para pagar mis medicinas y algunos recibos. Pero cuando vi esa pantalla, mi mente se nubló. La tarjeta estaba allí, mis manos la sostenían, pero mis ahorros habían desaparecido como si nunca hubieran existido. No recuerdo bien cómo llegué al banco. Solo sé que mis pasos eran pesados, como si estuviera arrastrando el peso de toda mi vida. El empleado revisó la cuenta y me mostró los movimientos. Había retiros y transacciones que no reconocía, y entonces escuché el nombre que no esperaba. Era mi nieto. Mi nieto, el mismo niño al que enseñé a andar en bicicleta, el que alguna vez me llamó héroe, había vaciado mi cuenta para gastar todo en apuestas. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que podía romperse en cualquier momento. No era el dinero lo que me dolía, aunque eran mis ahorros de años, era esa traición silenciosa, esa confirmación de que para él yo ya no era más que un viejo con algo de dinero guardado. Volví a casa con la mente en blanco. Al entrar, todo me pareció más frío. Las fotos en las paredes, los muebles, incluso el aroma de la madera parecía distinto. Me senté en la mesa del comedor y miré fijamente una foto de mi nieto cuando era apenas un niño de 6 años. Recordé el día en que le regalé su primera bicicleta, el brillo en sus ojos, su risa sincera. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de robarle al abuelo que siempre estuvo para él? Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y revivía cada escena, las madrugadas de trabajo, las manos agrietadas por cargar cemento, las veces que dejé de comer para que mis hijos y nietos tuvieran algo en la mesa. Y ahora, esto. No lloré. Las lágrimas no salieron porque lo que sentía era más grande que la tristeza. Era una mezcla de rabia y decepción que quemaba por dentro. Y fue ahí, en medio del silencio de la madrugada, que tomé una decisión. No iba a quedarme callado ni iba a seguir siendo invisible. Sabía que al día siguiente tenía que enfrentarlo. No por el dinero, sino por mí. No podía permitir que el respeto que me gané con años de sacrificio se desvaneciera así. Al amanecer, con el rostro cansado pero con una fuerza nueva en el pecho, me miré al espejo y me vi como hacía años no lo hacía, un hombre dispuesto a recuperar su dignidad. No soy perfecto, ni tengo riquezas escondidas, pero sí tengo algo que nadie puede quitarme: mi historia, mi esfuerzo y mi voz. Ese día supe que mi vida no sería la misma, y aunque aún no sabía cómo iba a hacerlo, me prometí algo: no dejaré que mi vejez se convierta en un trofeo para quienes no supieron valorar mi amor ni mi trabajo. Esa mañana desperté con un peso en el pecho, como si hubiera dormido con un ladrillo sobre el corazón. Me quedé un buen rato mirando el techo, escuchando el silencio de mi casa. Antes ese silencio era paz, pero desde que descubrí lo que había hecho mi nieto, se volvió una condena. Es increíble cómo un acto de traición puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Tomé un sorbo de café y me quedé sentado, inmóvil, pensando en qué iba a decir cuando lo tuviera enfrente. No se trataba de una pelea por dinero, era el respeto, el cariño, todo lo que él tiró por la borda. Y no solo él, también mi hija, porque sabía que algo no andaba bien y jamás me lo advirtió.
Al mediodía caminé hacia su casa, con mis papeles del banco en mano. Cuando abrí la puerta, el olor a comida me golpeó, pero no sentí calor de hogar. Mi nieto estaba tirado en el sofá, con el celular en la mano, como si el mundo no existiera. Al verme, apenas levantó la mirada y me dijo con una sonrisa forzada: «Hola, abuelo». No respondí. Me acerqué, dejé los papeles sobre la mesa y me senté frente a él. Su rostro cambió al ver los extractos del banco. Bajó el celular y trató de sonreír otra vez, pero esa sonrisa se le cayó en segundos. «¿Qué es esto, Leonardo?», le pregunté con voz tranquila, aunque por dentro me hervía la sangre. «No es lo que usted piensa, abuelo. Yo solo…», balbuceó buscando una excusa. «¿Solo qué? ¿Solo vaciaste la cuenta que me costó 40 años de trabajo? ¿Solo apostaste lo que yo guardé para mis medicinas?». Se quedó en silencio, pero su silencio me dolió más que cualquier palabra. Luego, con una frialdad que jamás olvidaré, dijo algo que me rompió el alma. «Usted ya está viejo. ¿Para qué quiere tanto dinero si no lo va a disfrutar?». Sentí que me arrancaban el aire. Mi propia sangre me decía que mis esfuerzos no tenían valor. En ese instante comprendí que algo se había roto, y no era solo la relación con él. Algo dentro de mí se quebró. No grité, no insulté. Simplemente me levanté, tomé mis papeles y salí de ahí. Caminé por las calles sin rumbo, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de mi nieto, sino de todo lo que pensé que era mi familia. Esa noche me senté en mi mecedora, con las luces apagadas. No podía dejar de pensar en sus palabras. Recordé las madrugadas de mi juventud, cuando me levantaba antes del amanecer para cargar bultos de cemento. Recordé los días en que llegaba a casa sin fuerzas, pero con una sonrisa porque sabía que mis hijos y mis nietos tendrían algo que comer. ¿Todo eso para qué? ¿Para que me miraran como un viejo inútil al que se le puede robar sin remordimientos? Mientras pensaba en todo eso, algo cambió en mí. No fue rabia, fue una especie de claridad. Si mi familia me veía como un estorbo, entonces había llegado el momento de demostrarles que aún quedaba fuerza en este viejo cuerpo. Al día siguiente comencé con algo simple. Cerré mis cuentas. Abrí una nueva en otro banco, donde nadie más tendría acceso. Saqué el dinero que quedaba y lo guardé como un tesoro, no por el valor en sí, sino porque representaba mi independencia. Ese mismo día, llamé a mi hija. Su tono al teléfono fue frío, distante. Cuando le pregunté si sabía algo de lo que su hijo había hecho, guardó silencio por unos segundos y dijo: «Papá, no exagere. Él solo es joven y no entiende el valor del dinero». «¿Exagerar?», le respondí sintiendo que mi voz temblaba. «Lo que no entiende es el valor de una vida entera de trabajo». Colgué antes de escuchar otra excusa. Sabía que no obtendría nada más que justificaciones. En los días siguientes noté algo extraño. Mi hija comenzó a llamarme más seguido, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que me visitaran. Pero no era un cariño sincero. Era como si supieran que había descubierto más de lo que ellos imaginaban y quisieran recuperar mi confianza. O mi dinero. En lugar de sentirme acompañado, sentí una incomodidad creciente. Me di cuenta de que, si quería paz, debía empezar a tomar decisiones firmes. No podía seguir esperando respeto de quienes solo sabían pedir y nunca dar. Un viernes en la tarde, mientras el sol caía sobre el patio, hice algo que jamás pensé que haría. Me senté con una libreta y comencé a escribir lo que sería mi nuevo plan de vida. No se trataba de dejar un legado material, sino de reconstruirme. Quería que mis últimos años estuvieran llenos de personas que me valoraran por lo que soy, no por lo que tengo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba más tranquilo, Leonardo volvió a aparecer. Llegó a mi casa con una sonrisa fingida y una bolsa con pan dulce, como si un par de galletas pudieran borrar todo lo que había hecho. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de oportunidades de inversión, de cómo podríamos multiplicar mi dinero.
si trabajábamos juntos. Lo miré sin decir nada. Cada palabra suya era como una confirmación de que no había entendido nada. Entonces, con una calma que me sorprendió a mí mismo, le dije: Leonardo, lo que perdiste no fue mi dinero, fue mi confianza. Y esa no se compra ni se recupera con dulces ni promesas. Se levantó molesto, me llamó terco y salió dando un portazo. Lo vi alejarse por la ventana, sintiendo que cada paso suyo era una prueba más de que yo debía seguir adelante sin ellos. Esa noche dormí mejor, no porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque sabía que, aunque me doliera, había dado el primer paso para recuperar mi dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Por un lado, el dolor seguía allí, como una espina que no podía arrancarme. Por otro, comenzaba a sentir algo que creí haber perdido, una chispa de fuerza que me impulsaba a actuar. No iba a quedarme esperando a que mi nieto viniera con otra excusa o que mi hija apareciera con esa voz melosa que solo busca un favor. Era momento de hacer algo que marcara un antes y un después. Una tarde, mientras estaba sentado en mi vieja mecedora, repasé mentalmente los últimos años de mi vida. Siempre fui el hombre que decía sí a todo, el que nunca levantó la voz, el que prefería sacrificarse antes que ver a su familia pasar necesidades. Pero ahora entendía que ese silencio, esa bondad exagerada, me había convertido en un hombre invisible para ellos. Había llegado la hora de hablar, pero no con palabras, sino con hechos. Decidí comenzar por algo que, aunque simple, cambiaría el rumbo de las cosas: recuperar mi control financiero. El lunes por la mañana fui al banco y cerré todas las cuentas donde ellos sabían que tenía dinero. Abrí una nueva en otra sucursal, más pequeña, donde nadie de mi familia tendría acceso ni información. No se trataba de esconderme, sino de proteger lo poco que tenía. Mientras firmaba los papeles, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Era como si con cada rúbrica estuviera cortando los hilos que me mantenían atado a su manipulación. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo únicamente por mí. De camino a casa, mis pensamientos iban más rápido que el autobús en el que viajaba. No podía dejar de imaginar el momento en que mi hija y mi nieto descubrieran que ya no tenían manera de meter sus manos en mis ahorros. Sabía que eso desataría una tormenta, pero también sabía que ya no temía a las consecuencias. Si algo aprendí con los años es que la soledad, cuando es digna, duele menos que la compañía equivocada. Esa noche, sentado en el patio con una taza de café, me puse a pensar en lo que realmente quería para mis últimos años. No eran lujos, no era venganza, solo quería vivir en paz, rodeado de momentos verdaderos, sin la presión constante de ser el sostén de todos. Entendí que la verdadera riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que uno decide proteger: su tranquilidad. 2 días después, Leonardo apareció en mi casa, como si nada hubiera pasado. Esta vez llegó con una sonrisa forzada y una bolsa de pan caliente, como si un par de regalos baratos pudieran borrar semanas de traición. Me habló de su vida, de sus supuestos planes de trabajo, intentando mostrarme que estaba cambiando. Pero cada palabra sonaba ensayada, como si quisiera convencerme de algo que ni él creía. «Abuelo, deberíamos sentarnos a hablar de su dinero», me dijo, mirándome directo a los ojos. «Podríamos invertirlo juntos. Le prometo que voy a hacer las cosas bien esta vez». Lo miré en silencio, observando cada gesto, cada movimiento nervioso de sus manos. Y entonces, con una voz serena pero firme, le respondí: «Leonardo, lo único en lo que voy a invertir ahora es en mi paz. Tú ya perdiste el derecho a hablarme de dinero». Se quedó callado, pero su expresión cambió por completo. Pasó de la sonrisa fingida a una mezcla de molestia y sorpresa. Me dijo que estaba siendo injusto, que la familia está para ayudarse, pero no respondí. Simplemente abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. Cuando se marchó, me senté en mi mecedora
mirando el suelo. No era fácil decirle esas cosas, no al nieto que alguna vez fue mi orgullo, pero entendí que había algo más importante que mantener una imagen de abuelo complaciente: mi dignidad. Los días siguientes fueron diferentes. Empecé a ocupar mi tiempo en mí, en hacer esas pequeñas cosas que había dejado de lado por estar siempre pendiente de los demás. Arreglé mi jardín, pinté la reja, incluso me atreví a ir al mercado del barrio y conversar con los vecinos como no lo hacía en años. Fue ahí cuando me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo intentando ser útil para mi familia que me había olvidado de ser útil para mí mismo. Una tarde, mientras limpiaba mi patio, me encontré con una caja de herramientas que llevaba años guardada. Dentro estaban las mismas herramientas que usé cuando construí mi casa, cuando levanté cada ladrillo con mis propias manos. Las miré y sentí una punzada de orgullo. Todo lo que tenía, lo que era, lo había conseguido sin robarle nada a nadie, sin humillar a nadie. ¿Por qué entonces tenía que aceptar que me trataran como si yo fuera un simple proveedor de dinero? Fue en ese momento que tomé una decisión inesperada: cambiar mi testamento y mi forma de vivir. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque necesitaba asegurarme de que, el día que yo falte, mis esfuerzos no caigan en manos de quienes no los valoran. Sin decirle a nadie, busqué a un notario y comencé el proceso. Cuando firmé el último documento, sentí una paz que hacía años no conocía. Era como si de repente hubiera recuperado el control de mi historia. Esa misma noche, mientras cenaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era mi hija. Con un tono suave, casi ensayado, me dijo que estaban pensando en visitarme el fin de semana. No le respondí de inmediato. Dejé pasar unos segundos de silencio antes de decir: vengan si quieren, pero no para hablar de dinero. Ese tema ya no existe entre nosotros. Colgó sin decir más. Supe, en ese instante, que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero esta vez yo estaba preparado. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Desde la mañana del sábado supe que ese día no sería como cualquier otro. Me desperté con una sensación de calma extraña, como si el aire en la casa estuviera más liviano. Hice café, me senté en el patio y observé cómo la luz del sol caía sobre el árbol del frente, el mismo que planté cuando mi hija era pequeña. Mientras sorbía el café, me preparaba mentalmente para lo que venía. Sabía que mi hija y mi nieto vendrían con sus sonrisas ensayadas y sus palabras dulces, tratando de recuperar lo que ya no estaba a su alcance: mi confianza. Y no se trataba solo de dinero, sino de la forma en que me veían. Por mucho tiempo me trataron como si fuera un hombre acabado, un abuelo al que podían manejar a su antojo. Eso se había terminado. A las 11 de la mañana escuché el timbre. Miré por la ventana y los vi parados en la entrada: mi hija con una bolsa de frutas en la mano y Leonardo con el celular en el bolsillo trasero y esa mirada que ya no podía engañarme. Abrí la puerta y los dejé pasar sin muchas palabras. «Papá, ¿cómo ha estado?», me dijo mi hija con una sonrisa forzada. «Bien, mejor que nunca», respondí, manteniendo un tono firme. Nos sentamos en la sala. Leonardo miraba a su alrededor, como buscando algo. Tal vez esperaba encontrar el sobre con dinero que solía guardar en el mueble, ese que ya no existe. Lo dejé mirar. Quería que supiera que ahora las cosas eran distintas. «Papá», comenzó mi hija, acomodándose el cabello, «queríamos hablar con usted. Sabemos que ha estado molesto y queremos que todo esté bien. Somos familia». «¿Familia?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. «La familia se respeta, hija, y yo no he visto respeto en meses». Leonardo intervino, con esa voz que siempre suena más arrogante que sincera. «Abuelo, lo que pasó con el dinero fue un error, pero podemos solucionarlo. Yo tengo ideas para que usted no vuelva a preocuparse por esas cosas». Lo miré fijamente. Sentí el impulso de reír, pero me contuve. ¿Solucionarlo?
No se trata de recuperar lo que te llevaste, Leonardo, se trata de algo que no tiene precio, la confianza. Y esa ya la perdiste. Un silencio incómodo llenó la sala. Mi hija bajó la mirada, como si no supiera qué decir. Entonces decidí hablarles con toda la honestidad que había guardado por años. Escuchen bien, pasé 40 años rompiéndome la espalda para darles lo mejor. Les di mi tiempo, mi trabajo, mi juventud, y ahora, cuando debería sentirme tranquilo, ustedes me hacen sentir como si fuera un estorbo. Pues eso se acabó. Leonardo me miró con una mezcla de sorpresa y enojo. Entonces, ¿qué quiere, abuelo? ¿Alejarse de su propia familia? No, muchacho, lo que quiero es paz. Y si para tener paz debo estar lejos de ustedes, entonces eso haré. La cara de mi hija se endureció. Intentó replicar, pero la interrumpí con un gesto de la mano. No vine al mundo para ser su banco. Si lo único que ven en mí es un hombre viejo con algo de dinero guardado, entonces no me conocen. Hubo un silencio pesado. Leonardo se levantó enfadado. «Está siendo injusto», dijo con el ceño fruncido. «Injusto es que me hayas robado», respondí, con una serenidad que le heló la voz. «Injusto es que uses mi edad como excusa para aprovecharte de mí». Se hizo un silencio tan grande que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Mi hija trató de calmar la situación. «Papá, no queremos discutir, solo queremos asegurarnos de que usted esté bien». Me puse de pie, mirándolos de frente. «Estoy mejor que nunca, porque hoy sé quién está conmigo de verdad y quién no. Y si de algo pueden estar seguros, es de que no voy a permitir que nadie vuelva a decidir por mí». Les pedí que se fueran. No grité, no hice ningún escándalo. Simplemente abrí la puerta y les hice un gesto para que se marcharan. Se miraron entre ellos, sorprendidos, y salieron sin decir palabra. Cuando cerré la puerta, un peso enorme se levantó de mis hombros. Me senté en la mecedora, respiré hondo y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: libertad. Esa tarde caminé hasta el parque del barrio. Me senté en una banca y observé a los niños correr, a los ancianos conversar entre risas. Me di cuenta de que había estado viviendo como prisionero de la opinión de mi propia familia. Siempre preocupado por agradar, por dar, por evitar conflictos. Pero ahora entendía que no se puede mendigar cariño ni respeto. Cuando volví a casa, sentí una paz nueva. Esa noche, mientras la luna se asomaba por la ventana, escribí en mi libreta: «Hoy descubrí que ser viejo no significa ser débil. Significa saber cuándo es hora de soltar lo que no te hace bien». Pero en el fondo, algo me decía que esto no había terminado. Conocía a mi nieto. Sabía que su ambición no lo dejaría en paz. Pronto volvería a tocar mi puerta, y cuando lo hiciera, yo estaría listo para el último movimiento. Después de aquella confrontación, pasaron algunos días de un silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si mi hija y mi nieto estuvieran calculando su próximo movimiento, esperando el momento perfecto para regresar con otra estrategia. Pero lo que ellos no sabían es que yo también estaba preparando el mío. Durante una semana entera me dediqué a observar mi vida con otros ojos. Me levantaba temprano, tomaba mi café en el patio y pensaba en todo lo que había construido. Cada ladrillo de mi casa tenía una historia. Cada grieta en mis manos era el reflejo de un esfuerzo que nunca pedí que me agradecieran, pero que tampoco merecía ser humillado. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles, encontré una libreta vieja donde anotaba mis metas cuando era joven. En una de las páginas, escrita con mi letra torpe de hace más de 30 años, había una frase que me estremeció: «Nunca dejes que nadie te quite el valor de lo que has logrado». La leí una y otra vez hasta que sentí algo arder en mi pecho. No podía seguir permitiendo que me vieran como alguien débil, porque no lo soy. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. No era venganza, no era por dinero. Era una forma de demostrarles que este viejo
Todavía podía tomar decisiones y que si querían respeto, primero debían darlo. Lo primero que hice fue vender una pequeña propiedad que llevaba años sin usar. Era un terreno que había comprado cuando todavía trabajaba en construcción, con la idea de algún día hacer algo con él. Decidí venderlo en silencio, sin decirle a nadie. Con ese dinero, renové mi casa y me di un gusto que había pospuesto por décadas. Compré una motocicleta clásica, de esas que siempre soñé tener cuando era joven, pero que nunca pude, porque todo lo invertía en mi familia. Cuando los vecinos me vieron llegar con la moto, sus miradas fueron una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos me dijeron que estaba loco, que a mi edad no era para esas cosas. Pero para mí no se trataba de edad, sino de recuperar un pedazo de mi vida que había dejado en pausa. Sentí que ese pequeño acto era un grito de libertad. No pasó mucho tiempo antes de que mi hija se enterara. Una mañana me llamó con tono inquisitivo. «Papá, ¿qué está haciendo con su dinero? Me dijeron que compró una moto. ¿Para qué? Usted ya no está para esas cosas». Sonreí antes de responder. «Estoy para lo que me dé la gana. ¿Te molesta que por una vez piense en mí?» Se quedó callada. Sabía que no tenía respuesta para eso. Esa misma tarde, Leonardo apareció en mi casa. Llegó sin avisar, con una expresión entre molestia y preocupación. Lo primero que dijo al entrar fue: «Abuelo, ¿es cierto que vendió un terreno?» «Sí, ¿y qué tiene de malo?», respondí mientras me servía un café. «Es que...», balbuceó, intentando ocultar su nerviosismo. No nos dijo nada. Ese terreno era parte de la familia. «Ese terreno era mío», dije con voz firme. «Lo compré con mi trabajo, no con el de ustedes. Y ahora, por primera vez en muchos años, estoy haciendo algo que me hace feliz». Vi cómo su mandíbula se tensaba. Él esperaba que yo le dijera que había guardado el dinero para ellos, como si todo lo mío fuera su derecho. Pero no, ya no más. «Abuelo, usted no puede gastar así su dinero», me dijo casi con tono de reproche. «Debería pensar en el futuro». Me reí, una risa corta, sincera. «¿El futuro? Muchacho, mi futuro son los días que me quedan. Y te voy a decir algo. Prefiero gastarlo en algo que me devuelva alegría que verlo desaparecer en manos de alguien que no respeta nada». Su cara enrojeció, pero no dijo nada más. Cuando se fue, supe que mi jugada había sido efectiva. No porque hubiera vendido una propiedad o comprado una moto, sino porque les estaba mostrando que ya no podían manipularme. Les estaba enseñando que yo no soy un hombre acabado, que mi vida no depende de sus expectativas ni de su aprobación. Esa noche me sentí más ligero que nunca. Salí al patio, me senté en la mecedora y miré el cielo estrellado. Por primera vez en meses, sonreí sin sentir culpa. No por lo que había hecho, sino porque había recuperado algo mucho más importante que el dinero: mi libertad. Lo que no sabía es que la verdadera reacción de mi familia aún estaba por venir, y estaba seguro de que, cuando llegara, sería el momento de dar el golpe final. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi hija y mi nieto dejaron de ocultar su molestia. Ya no había llamadas con voces dulces ni visitas con sonrisas fingidas. Lo que había era un silencio tenso, salpicado de mensajes directos, casi como reclamos: «Papá, no entendemos qué le pasa. Abuelo, ¿por qué nos deja fuera de todo?». Yo los leía, pero no contestaba. Por primera vez había dejado de vivir pendiente de lo que esperaban de mí. Un domingo por la tarde, justo cuando pensaba que el asunto se había enfriado, tocaron mi puerta. Era mi hija, con el ceño fruncido, y detrás de ella, Leonardo, con esa expresión de chico ofendido que todavía cree que el mundo le debe algo. Los dejé entrar porque quería mirarles a los ojos y terminar con esto de una vez. «Papá, ya basta de juegos», dijo mi hija sin rodeos. «¿Qué está haciendo con su dinero?». Nos enteramos de lo del terreno, de la moto, de las cuentas nuevas. «Usted no puede tomar decisiones así». Sentí una mezcla de rabia y compasión.
¿No puedo? Pregunté con calma. Todo lo que tengo lo levanté con mis propias manos. ¿Acaso firmaste algún contrato conmigo cuando yo trabajaba hasta la madrugada para darles un techo? No, hija, yo no necesito tu permiso. Leonardo intervino cruzándose de brazos. Pero, abuelo, ¿por qué nos castiga así? Somos su familia. Esa palabra, familia, resonó en mi cabeza como un eco hueco. ¿Familia? Respondí. La familia se cuida, se respeta, se agradece. La familia no roba ni humilla. Lo que ustedes hicieron no fue un error, fue una muestra de lo poco que me valoran. Vi cómo mi hija tragó saliva y bajó la mirada. Leonardo, en cambio, se puso rojo de ira. ¿Entonces qué? ¿Nos va a dejar sin nada? Me incliné hacia él y hablé despacio para que no pudiera evitar mis palabras. No los voy a dejar con nada que no se hayan ganado. Y si lo que esperan de mí es que me siente a esperar la muerte para dejarles una herencia, se equivocan. Mi vida no se resume en una cuenta bancaria. Leonardo me miró como si no entendiera. Tal vez porque en su cabeza yo siempre fui el abuelo fácil de manipular, el que decía sí a todo. Pero eso se acabó. Quiero que sepas algo, le dije. El día que me robaste, no me quitaste el dinero. Me quitaste las ganas de seguir confiando en ti. Y eso, muchacho, vale más que cualquier billete. Hubo un silencio tan pesado que hasta el reloj del comedor parecía haber dejado de marcar los segundos. Mi hija tomó a Leonardo del brazo y, sin decir más, salieron de la casa. Cerré la puerta con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Esa noche, mientras cenaba, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo cargando una culpa que no me correspondía. La culpa de envejecer, de no ser el hombre fuerte de antes, de no complacer siempre a los demás. Pero no tengo por qué sentir vergüenza. A mi edad, cada arruga es una medalla de todo lo que viví. Los días pasaron y, sorprendentemente, empecé a disfrutar de mi soledad. Descubrí que no estar rodeado de gente que te quiere por interés es un alivio enorme. Retomé viejos pasatiempos. Reparé un mueble que llevaba años roto, pinté la cerca del jardín y algunas tardes me aventuraba con mi moto a recorrer carreteras que no pisaba desde mi juventud. Sentía el viento en la cara y pensaba, esto es libertad. Un jueves cualquiera, mientras regresaba de uno de esos paseos, vi a un grupo de jóvenes reparando bicicletas en una esquina. Me quedé observando cómo trabajaban en equipo, riendo y ayudándose. Uno de ellos me saludó con una sonrisa sincera, sin pedirme nada. En ese instante entendí algo que había olvidado. No todo el mundo es como mi familia. Aún existen personas que saben dar sin esperar nada a cambio, que respetan sin condiciones. Esa noche, sentado en mi mecedora, hice una lista en mi libreta. Cosas que me hacen sentir vivo. No había grandes lujos, solo cosas simples. Una taza de café caliente, el sonido del viento, un paseo en moto, una conversación honesta. Y me prometí que, de ahora en adelante, mis días estarían llenos solo de eso. Un par de semanas después, mi hija volvió a llamarme. Esta vez, su tono era distinto. No había reproches ni exigencias. Solo me dijo, «Papá, quería saber cómo está». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que sus palabras eran sinceras. Le respondí que estaba bien, que estaba tranquilo, y ella guardó silencio antes de decir, «Perdón». No sé si lo decía por ella o por su hijo, pero esas dos letras, tan simples, me liberaron de algo que ni siquiera sabía que seguía pesando. Colgué el teléfono con una sonrisa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que había cerrado un ciclo. Ya no era el abuelo invisible ni el hombre que vivía con miedo a ser una carga. Ahora era alguien que había recuperado su voz y, con ella, su vida. Hoy, mientras termino de contarte esto, escucho el ruido de mi moto en la entrada. A veces salgo solo a manejar sin destino, como si buscara recuperar el tiempo perdido.
Y en cada curva del camino pienso lo mismo. La verdadera libertad llega cuando dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir para ti. Si algo aprendí de todo esto es que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, aunque eso signifique perder a quienes no supieron valorarte. Y créeme, esa es una victoria silenciosa, pero poderosa.